trasladársela tanto a Ana Murcia como a Patricia Ajenjo, que nos estará haciendo la presentación. Voy a dar paso a la presidenta de la Federación, a Leticia, que nos va a introducir a la charla de Ana y Patricia. Hola. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Leticia Vázquez, algunos me conoceréis. Gracias, Cristina, por la introducción. A la compañera Cristina también de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia de Cádiz. Y os doy la bienvenida a este nuevo punto de encuentro al que casi nos estamos acostumbrando como un espacio virtual con el que estamos trabajando últimamente más de lo que quisiéramos, pero es lo que hay ahora mismo. Uno de los fundamentos de la federación, ya sabéis, en la formación siempre hemos llevado nuestras formaciones presenciales y como hasta ahora pues está siendo complicado, ya a partir de este sábado empezaremos un poco otra vez a vernos, pues hemos decidido movernos a través de este espacio. La federación ha tratado siempre de hacer esta formación para tener una educación pública compensadora, ya sabéis, de desigualdades, democrática, coeducadora, laica, inclusiva y de calidad. Y es imprescindible saber de qué hablamos, para ello es fundamental formarse e informarse. Conocer la realidad que tenemos en nuestros centros educativos públicos para construir la que queremos tener, la escuela pública que queremos tener. Hoy contamos con 2 orientadoras de centros públicos que trabajan cada día en la escuela que nosotras queremos. Unas activistas, porque le hemos puesto ese nombre que nos ha gustado y a Cristina le ha gustado mucho, el activismo de la inclusión educativa, y que nos hacen el favor de estar en este estreno de canal YouTube a lo grande. Ana Murcia y Patricia Ajenjo. Buenas tardes, compañeras, y bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde Asturias, en mi pueblo tronando, pero... Patri. Sí, hola, buenas tardes, ¿me oís? Te oímos, pero... Sí, no me veis porque me dice que el hospedador detuvo mi vídeo, con lo cual no tengo acceso. Iniciar mi vídeo, de acuerdo. ¿Me veis ahora? Ahora, si os veis, se os escucha perfectamente. Vale, genial. Pues, bueno, nada, pues muchas vamos... gracias por que gracias por la invitación, que para nosotras es un placer poder tener encuentros con las familias, porque no siempre tenemos esas oportunidades. Estamos acostumbradas a coordinarnos con profesionales y compañeros de la educación, pero que es una oportunidad de aprendizaje para nosotras grande y que por eso os damos las gracias por esta invitación. Desde luego, y estamos muy contentas de que nos hayáis presentado así como activistas, porque ahora que vamos a hablar de la escuela inclusiva, vamos a compartiros una presentación que preparamos para todas vosotras y vosotros. Si algo es la escuela inclusiva es activista, ¿no? Activista y autocrítica. Nosotras estamos aquí en calidad de orientadoras, como dijo Leticia, de centros públicos. Yo estoy trabajando en infantil y primaria y Patri en secundaria. Y bueno, vamos a compartiros una presentación que elaboramos, ¿vale? Bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos inclusión? Vamos a centrarla fundamentalmente en estas 3 cuestiones. ¿Qué es la escuela inclusiva? ¿Cuál es el papel de las familias o cuál creemos que debe ser? ¿Y cómo podemos reorientar nuestras prácticas hacia modelos más inclusivos, ¿no? Porque sabemos que, aunque vamos a hablar todo el rato de escuela inclusiva, desgraciadamente, también desde la autocrítica tenemos que reconocer que actualmente seguimos manejándonos con el modelo de la discapacidad, ¿no? Con el modelo del déficit. Pero bueno, vamos a presentar un marco teórico recogiendo las ideas claves que para nosotras y para los autores y autoras tiene la escuela inclusiva, ¿no? El modelo de inclusión
se basa en el modelo social de la discapacidad, que supone que frente al modelo del déficit, frente al modelo clínico, las dificultades no están en la persona, sino en el entorno que le discapacita, ¿no? De esta forma, una persona usuaria de silla de ruedas, frente a una escalera, evidentemente tiene una barrera, pero no frente a una rampa, ¿no? Bueno, pues nuestra función como orientadoras de nuestros centros educativos sería no tanto lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? de identificar esas necesidades educativas especiales a través de un dictamen y de un informe de evaluación psicopedagógica, a través del que se determinan una serie de recursos personales y materiales, ¿no? Sino identificar las barreras a la presencia, a la participación y al progreso del alumnado. La dificultad está en que hay muchos tipos de barreras. Las barreras físicas que he nombrado ahora mismo son fácilmente identificables, no así otro tipo de barreras con el que nos encontramos en las escuelas y que tenemos que tratar de identificar, ¿no? En este sentido, podríamos diferenciar las barreras políticas, las barreras culturales y las barreras prácticas, ¿no? Las barreras políticas tienen que ver con todo lo relativo a la administración, a la normativa, a las leyes, que, como estaba diciendo también, son contradictorias y, aunque existen convenciones internacionales de derechos humanos, nos estamos manejando con normativa de rango ínfimo, como pueden ser las instrucciones y las circulares de las diferentes consejerías de educación. Porque una de las barreras políticas es que precisamente no disponemos de una ley de orientación para todo el territorio nacional, ¿no? De esta forma, la orientación, los distintos modelos de orientación se regulan a través de decretos de las diferentes comunidades autónomas. Es decir, tenemos tantos modelos como comunidades autónomas. Creemos que esto es una barrera, ¿no? Porque además, como decía, frente al modelo social de la discapacidad, al final se nos obliga en esas instrucciones a seguir haciendo evaluaciones psicopedagógicas, seguir haciendo dictámenes, seguir categorizando al alumnado, es decir, seguir jerarquizándolo para dotar de una serie de recursos personales o materiales, ¿no? Además, tendríamos las barreras culturales, que hacen referencia a todo lo que tiene que ver con los prejuicios, con las ideas, con los estereotipos que existen, que existen sobre la diversidad funcional. De esta manera, el ejemplo claro sería el de las adaptaciones curriculares significativas. Es decir, de esa evaluación psicopedagógica muchas veces se deriva que ese alumno o alumna no puede seguir ese currículum rígido, ordinario para todos, ¿no? Se determina que no puede seguirlo por tener una discapacidad y entonces se le recorta, se hace que tenga unos objetivos diferenciados, ¿no? Bueno, pues esto consideramos que es un prejuicio, porque además, bueno, aparte de que se puede caer muchas veces en paternalismos, una adaptación curricular significativa, todas sabemos que condiciona completamente la titulación del alumnado y, por tanto, limita los itinerarios formativos de manera insostenible en un sistema democrático, ¿no? Sí, y además, sí, perdón. Que no solo los itinerarios, que aboca a una exclusión todavía social, que es mucho más grave, ¿no? No solo el itinerario educativo, que es el problema de fondo, ¿no? Que les abocamos un poco a esa exclusión social. Exactamente, porque si no titulan, las posibilidades que se le ofrecen formativas van a ser mínimas y, por tanto, esa inclusión social o laboral va a ser también muy, muy limitada, muy reducida, ¿no? Y finalmente, bueno, por no extendernos demasiado, tendríamos las barreras prácticas, que harían referencia a todas las cuestiones relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esas barreras de currículum, ese currículum que comentaba, ese currículum rígido, que no tiene muchas veces relación con lo que sucede en la realidad, que está compartimentalizado en disciplinas, que no se hace
las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Una de las grandes barreras es esa enseñanza tradicional en la que el docente o la docente expone de manera oral al gran grupo la clase con el soporte del libro de texto, ¿no? Esto es una barrera puesto que deja a una gran parte del alumnado fuera de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, pues metodologías y también todo lo que tiene que ver con la formación, tanto con la formación inicial del profesorado, lo que seguimos estudiando, lo que se sigue impartiendo en las escuelas de magisterio, en las facultades de pedagogía, de psicología, que bueno, no deja de ser continuar reproduciendo ese modelo del déficit, ¿no? Entonces, el resumen de todo esto se podría hacer en base a las 3 P's de Jordi Montaner, de presencia, participación y progreso, ¿no? El alumnado desde la LOCSE, desde los 90, que se planteó la integración, está dentro de los centros ordinarios, pero eso no significa ni que participen ni que puedan progresar en igualdad de condiciones, ¿no? La escuela inclusiva basaría su atención al alumnado más vulnerable en base a un sistema de altas expectativas para todas y todos, ¿no? Bueno, pues como veis ahí, la diversidad es algo inherente a la persona y es una condición natural, ¿no? Para nosotras la diversidad es riqueza. Como dice el refrán, ¿no? En la variedad está el gusto. Y además pretendemos llevar a cabo un enfoque de altas expectativas, no solo para el alumnado, sino con las familias y con los agentes comunitarios con los que trabajamos. La diversidad se entiende como un conjunto de necesidades que todas las personas tenemos, porque tenemos unas necesidades emocionales, físicas, psicológicas, necesidades que vienen condicionadas por el momento evolutivo, ¿no? Por lo tanto, para nosotras no tiene mucho sentido hablar de planes de atención a la diversidad, porque deberíamos de hacer un plan para cada alumno y para cada alumna, ¿no? Si todos somos diversos, pues no tiene sentido hacer esa categorización y compartimentalizar, ¿no? las necesidades de cada uno, porque nos saldría una lista enorme, ¿no? Además, cuando hablamos de diversidad funcional, que es un término mucho más cálido que el que puede ser la discapacidad, que tiene una connotación negativa, siempre nos gusta recordar que estas diversidades funcionales no solo son orgánicas, sino que pueden ser adquiridas a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, hay que tener no solo un enfoque de respeto, sino de ponerlo en relevancia, ¿no? Entendemos que la inclusión tiene que ser una responsabilidad compartida. Claro, esta responsabilidad compartida implica el trabajo conjunto, no solo de las personas que formamos parte de los centros educativos, sino de todos los agentes sociales, comunitarios con los cuales trabajamos. Siempre hablamos del desarrollo integral del alumnado. No podríamos hacerlo de otra manera si parcelamos de tal forma que solo trabajemos desde una perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva educativa. Pues aquí las administraciones tenemos que hacer grandes esfuerzos en coordinarnos a nivel de servicios sociales, a nivel de servicios sanitarios, educativos, para que todo eso cobre un sentido, ¿no? En nuestra responsabilidad reside pues trabajar para que ese desarrollo integral se lleve a cabo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que es fundamental contar con una persona referente, que será un poco la que lleve la coordinación cuando pues, intervienen varios organismos o fundaciones, ¿no? Siempre también con un lenguaje cálido y con una confidencialidad bien entendida, ¿no? La información que podemos intercambiar entre las diferentes personas que trabajamos en estos diferentes ámbitos tiene que contar siempre con el consentimiento informado de las familias. Las familias tienen que ser parte de ese proceso, no pueden quedar excluidas y no podemos relegar su papel simplemente a que tome, o sea, a recibir una información, ¿no? Como el que va al médico y está esperando los resultados. Esa responsabilidad compartida pasa porque esa participación sea real en esos planes conjuntos de trabajo, porque además solo de esta manera y teniendo en cuenta los diferentes enfoques de las personas que vamos a estar ahí, vamos a construir planes que se adapten a la realidad del alumnado, ¿no? Nosotros en nuestro centro educativo observamos que no pocas veces pues las fundaciones o las asociaciones que trabajan con nuestro alumnado tienen un conocimiento mucho más profundo y real que el que podemos tener en los centros educativos, porque como autocrítica,
pues tenemos que decir, y lo iréis escuchando a lo largo de toda esta tarde, que a las familias no las tratamos bien, no les damos la oportunidad de participar en estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una labor importante que hacer y, bueno, pues en eso estamos. Es importante, pues eso, contar con equipos multidisciplinares y que hagan un trabajo, pues realmente inclusivo y compartido. Efectivamente, y frente a todo esto que puede ser el enfoque, el marco teórico, bueno, pues reconocer que por mucho que pretendamos ese enfoque, ese modelo inclusivo, como decía antes, nuestras consejerías determinan nuestras funciones y las determinan en decreto y además las operativizan en las diferentes instrucciones, ¿no? Luego, frente a todo esto, decir que en un estudio del 2018 de Javier Murillo y Cintia Martínez Garrido se recoge que España es uno de los países europeos con más inequidad. España está solamente superada por países del este, tales como Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Hungría. Estamos muy alejados de países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia o Portugal y muchísimo más lejos todavía de Finlandia, que sería el país que más puntuación tiene en equidad, ¿no? En este sentido, bueno, pues es algo importante a tener en cuenta y algo sobre lo que tenemos que trabajar todos los días, de manera conjunta, como vamos a ver ahora, ¿no? Sí. Porque lo estaba comentando Patricia ahora, en todo esto, ¿cuál es el papel de las familias? O mejor, ¿no? Siendo autocríticas, ¿cuál es el papel que dejamos a las familias? Porque no encontraréis ningún documento oficial en el que no se recoja la necesidad y la importancia de la participación familiar. Otra cosa es que luego esto derive en el diseño de actuaciones concretas que permitan que esta participación se lleve a la práctica y sea real, ¿no? Y es algo que desgraciadamente no sucede de manera sistemática. Así, la relación familia-escuela no se puede decir que sea una relación en la que haya una participación real. Los autores hablan de participación ficticia, pseudoparticipación, porque se establecen unas dinámicas bueno, que hacen muy difícil esa participación familiar, ¿no? En este sentido, podemos hablar de barreras emocionales, de ver cómo normalmente se cita a las familias para hablarles de cuestiones negativas, ¿no? De lo que sus hijos e hijas han hecho, de lo que no pueden hacer, de lo que no son capaces de hacer. Esto evidentemente genera resistencias en las familias. Además, se usa frecuentemente ese discurso de el fracaso debido a esa falta de implicación familiar. A nosotras nos parece tremendo, ¿no? Esto, el decir que las familias nos implican en la educación de sus hijas e hijos, ¿no? Como mucho, entendemos que no participen y si no participan en las actividades que se diseñan en los centros, pues se deberá algo, ¿no? Tendremos que analizar por qué no participan. En este sentido, vuelvo a decir, ¿no? Esa relación familia-escuela está dominada por una serie de actitudes, por supuesto estoy hablando en general, evidentemente que hay millones de ejemplos contrarios, ¿no? Pero tradicionalmente se ha vivido así, como, bueno, pues, como injerencia, intrusismo, que nos vienen a vigilar, a supervisar, que se van a adueñar del centro. ¿Qué hacemos? Elaboramos discursos homogéneos para todas las familias, entendiendo que hay un modelo único de familia, cuando sabemos perfectamente que no es así. Infantilizamos a las familias con nuestros discursos expertos, de los que va a hablar Patri a continuación.
Entonces, bueno, todo esto, por eso ponemos ahí ese cartel de stop, ¿no? Implica la necesidad de mejorar y transformar las relaciones entre la familia y la escuela, porque además todas las evidencias científicas hablan de esa correlación entre el rendimiento académico, entre el éxito escolar del alumnado y la participación de sus familias y de otros miembros de la comunidad educativa, ¿no? En el proyecto Include, coordinado por Ramón Flecha, se habla de 5 tipos de participación, ¿no? La informativa, que sería pues, la que comentaba antes Patrick, que es unidireccional, que es aquella en la que las familias participan cuando se las cita para comunicarles algo, ¿no? Bien sea algo de sus hijos en particular o algo colectivo. La consultiva, los padres y madres tienen poder de decisión limitado a través de, bueno, la consultiva se basa en hacerles precisamente esa consulta a través de los órganos de gobierno. Estas 2 primeras no correlacionan positivamente, ¿no? Porque realmente no podemos decir que haya una participación cuando se establece de manera unidireccional, ¿no? Luego tendríamos la decisoria. Las familias y otros miembros de la comunidad revisan el rendimiento de cuentas del centro en relación a los resultados educativos. La evaluativa contribuirían a hacer esa evaluación del progreso educativo de sus hijos e hijas. Y finalmente la educativa, que sería, bueno, pues realmente hablaríamos ahí de una participación democrática, ¿no? Basada en ese aprendizaje dialógico, basado en esos, bueno, pues como su propio nombre indica, en esos diálogos igualitarios en los que los argumentos son aceptados o no en base al rol que cada uno desempeña, sino en base a los argumentos mismos, ¿no? Estando todos en igualdad de condiciones. En la participación educativa, las familias participarían en esa elaboración y diseño de programas educativos para responder a las necesidades de sus hijos e hijas. Bueno, pues ahora yo os voy a contar un poco cuáles son los principios de actuación en los cuales nosotras nos basamos para llevar a cabo ese cambio, ¿vale? Para fomentar la participación de las familias, que probablemente os pueda resultar de cajón, pero que a veces todavía choca, ¿eh? El primero de ellos es nuestro rol de acompañante, no de expertas. Muchas familias se encuentran un poco sorprendidas cuando utilizamos la frase que lo utilizamos mucho, no estamos en el mismo barco, porque generalmente como no hay relaciones horizontales y siempre la escuela tiene un poder superior frente a las familias, estos discursos no son frecuentes. Entonces, partir de la misma posición es algo que, bueno, que se agradece y que muchas veces suena como algo diferente, ¿no? Nosotras somos acompañantes en los procesos educativos del alumnado y de sus familias, somos expertas en educación, pero las familias sois expertas en vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, yo veo caras de felicidad cuando tú también reconoces, ¿no?, ese grado de experto en alguien, ¿no? Tú eres experto en porque mejor que tú no le conoce nadie, tú le has criado, tú le has parido, ¿no? Tú vives con él o con ella todos los días, ¿no? Y como decía antes cuando hablaba de las coordinaciones comunitarias, pues qué mejor que las familias, que son las que conocen a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Nosotras conocemos una parcela, pero solo pasan con nosotros unas horas, el resto pues están con sus familias y comparten otras realidades. Muchos son en contextos mucho más naturales que a veces los centros educativos, de los cuales nos daría para otra charla, ¿no?, de los espacios y demás. Nosotras pensamos y defendemos que el alumnado tiene que tomar un papel activo en su proceso de enseñanza y aprendizaje y son capaces de tomar decisiones ya desde edades tempranas y niveles ya de infantil, primaria y secundaria, cada uno en función de su estado evolutivo o de la toma de decisiones en ese momento que concierne, ¿no? Pero si hablamos de esta participación, cómo no, vamos a proponer que nuestro alumnado tenga una responsabilidad suprema, ¿no?, en las decisiones y en las actuaciones que van a condicionar, pues como decíamos antes, no solo su itinerario educativo, sino sociolaboral. Entonces es importante que entrenemos al alumnado en esta participación real, ¿no?
pues participando en todas las decisiones que les atañen, participando en esas entrevistas que tenemos con sus tutores y tutoras, y donde ahora os contaré qué son las cosas que nosotras hacemos, ¿no? Para que esa toma de decisiones sea lo más acertada posible. Y luego, por otro lado, esa necesidad que hablaba anteriormente de construcción conjunta de planes y proyectos para diseñar realmente una realidad educativa, porque si yo hago un diseño teniendo en cuenta una parte solamente y me pierdo otros contextos, no estoy diseñando unos planes de trabajo realistas, ¿no? Realistas, aceptados, consensuados y en el que todos nos sintamos parte de, porque la participación viene cuando tú te identificas con aquello que te proponen, ¿no? Que te proponen lo que tú has construido, no es lo mismo que te lo imponga o que te lo dé, que haya nacido de ti. Cuando nace de ti es cuando realmente pues, empiezas a participar y a movilizarte. ¿Me pasas la diapositiva? Gracias. Bueno, pues estas son algunas de las prácticas que lo llamamos inclufamiliares, ¿no? Que propician esas actuaciones inclusivas y que somos conscientes que estamos en pleno cambio, desarrollo y constante autocrítica y que por supuesto son mejorables y seguiremos en ello. Pero bueno, cosas que nos han funcionado del día a día y cómo podemos hacer pequeñas grandes cosas, ¿no? en nuestras trayectorias y en los centros educativos donde desarrollamos nuestras actuaciones. También hemos de decir que, como decía Ana al principio, aunque por un lado Ana trabaja en un equipo de orientación de una zona rural, yo trabajo en un instituto de una ciudad, las prácticas se pueden generalizar, porque esto es genérico, ¿no? No es decir, bueno, es que tú, claro, en tu contexto, ¿no? Eso es también a veces que escuchamos, ¿no? Esa barrera de, claro, es que, bueno, claro, tú como trabajas en un pueblo, es que, no, esto se puede hacer independientemente del sitio donde estemos, independientemente de la categoría administrativa que tengamos, que seamos interinas, que seamos funcionarias. Y al igual que Ana comentaba que efectivamente tenemos unas barreras normativas muy importantes, nosotras somos parte del sistema, nosotras estamos dentro del sistema y en nuestra responsabilidad individual también podemos cambiar las normas con las prácticas que desarrollamos. Ya nos gustaría cambiar más, ¿no? Pero que podemos hacerlo y no tiene que ser excusa para no dejar de intentarlo. Pues mirad, una de las cosas que hacemos y que realmente, bueno, pues hay una gratificación importante por vuestra parte, es en el acompañamiento entre las transiciones, entre los cambios, interetapas, que generan mucha ansiedad. Porque obviamente, bueno, pues cuando pasamos de la etapa de infantil a primaria, de primaria a secundaria, y especialmente yo que trabajo en secundaria, esos itinerarios ya también profesionalizadores, ¿no? Que cada vez a veces se van anticipando más, da vértigo porque de repente te encuentras que pasas del lo que decía antes, ¿no? Cuando no hay una coordinación verdadera entre los agentes educativos, sociales o laborales, pues es, uy, me quedo ahí como en tierra de nadie, ¿no? Pues ese acompañamiento y que sigamos siendo figuras referentes para las familias, aunque ya no estén en los centros, que esto es otra cosa que también... ¿no? Las personas se quedan extrañadas. Yo sigo estando en el centro, porque aunque tú no estés matriculado en el centro, puedes venir aquí, yo sigo estando aquí, yo puedo seguir acompañándote, yo sigo teniendo tu número de teléfono, puedo y debo hacer ese acompañamiento, porque nos encontramos que esas figuras de transición no existen y son fundamentales. Luchamos juntos contra las barreras, porque nosotras también tenemos familias y formamos parte de las familias. Entonces, una de las funciones que desarrollamos es precisamente ese activismo, ¿no? Mirad, yo os he incrustado aquí el enlace. Ay, ¿me puedes pinchar aquí en las barreras, Ana? Bueno, pues mirad, aquí sale Miguel, que es, bueno, está mal decirlo, pero es uno de mis alumnos favoritos. Ya no tengo la suerte de estar con él porque yo pedí traslado del centro el año pasado, pero hasta entonces trabajaba pues, en ese instituto que veis ahí, en Valdesalas, en la zona rural. Y una de las cosas que hacemos las orientadoras que nos denominamos inclusivas es compartir con nuestros alumnos y alumnas momentos de ocio. Nos gusta participar en actividades complementarias extraescolares. Y yo tuve la suerte de bueno, pues realizar un viaje de estudios con Miguel y con todos sus compañeros. Miguel es un alumno con diversidad funcional y, como veis, pues, tiene una silla de ruedas y tiene un sentido fantástico del humor, es una persona excepcional. Nos hemos divertido mucho en el viaje, pero es cierto que hemos pasado un periplo de barreras arquitectónicas. Bueno, pues una de las cosas que hicimos a la vuelta
pues fue denunciar todos estos problemas que Miguel sufrió en su viaje de estudios y que le impidieron esa realmente participación en su grupo y disfrute de muchas de las actividades que realizaban los demás, ¿no? Bueno, pues esto se llevó al defensor del menor, salimos en la televisión y demás, y bueno, pues gracias a esta reivindicación en Salas se hicieron reformas en las barreras arquitectónicas de algún que otro espacio. Entonces, bueno, creemos que estamos en situación de ayudar a las familias a realizar este tipo de denuncias. En este caso fue de barreras, pero al igual que cuando la administración vulnera los derechos de las personas, pues también animamos a que, bueno, pues a pelear con ello, ¿no? Y además tenemos un papel asesor importante en eso que tenemos que decir, ¿no? Y podemos dar argumentos para apoyar estas decisiones. Construyendo Patri, perdona, hablabas del insistencialismo ético, ¿no? Que en este sentido consiste en... Claro, consiste efectivamente en seguir, en seguir y en seguir. Entonces es por aburrimiento, como, ¿no? Como disco rayado de pelear por aquello que es lo que es justo, ¿no? Entonces es lo que te motiva a decir, pero es que no hay más, es esto sí o sí, ¿no? Pues como os comentaba antes, construir planes y proyectos conjuntos en las tutorías. Nosotras cuando tenemos más que entrevistas familiares, nos gusta llamarlo encuentros familiares, ¿no? Y en esos encuentros, pues desde hace unos años los estamos haciendo conjuntamente con los tutores, tutoras del grupo, con la familia y con el propio alumnado. Entonces, claro, eso ya es muy diferente a citarnos solo por un lado el tutor con una mamá, luego tiene que ir la orientadora, además que las horas del día no nos darían para hacer todas esas reuniones. Es mucho más constructivo y enriquecedor cuando compartimos esos espacios y esos tiempos donde realmente nos conocemos todos y todos conocemos unos de otros y es donde intercambiamos y construimos en esas oportunidades de tutoría o de otras actividades, ¿no? Una palabra que nos gusta mucho es hablar del empoderamiento, ¿no? Del rol parental y marental, porque como dijimos antes, los expertos y expertas sois vosotros, no nosotras, y que el alumnado sea el protagonista de sus decisiones vitales, ¿no? Es necesario porque castigamos mucho, juzgamos, como decía Ana, es que tenemos la desfachatez de decir que una familia tiene poca implicación porque no nos coge el teléfono, pero si es que el teléfono, igual el teléfono que nos pasa, que tenemos en el registro de datos, ya no está operativo. O les citamos a las 11 de la mañana y no todo el mundo tiene un maravilloso trabajo donde a las 11 de la mañana le den permiso para ir a una tutoría. Por ejemplo, o una persona puede estar pasando un mal momento y no le apetece venir al centro porque realmente lo único que le decimos es que su hijo va fatal y no le dedicamos unas palabras agradables, ¿no? De hecho, se sorprenden y se emocionan cuando ahora nuestros mensajes son de felicitaciones por todo este proceso que han vivido de confinamiento tan duro, les damos la enhorabuena a los papás, a los abuelos. Eso no puede ser lo excepcional, eso tiene que ser la normalidad, la norma, ¿no? La norma que tampoco existe, ¿no? Pero bueno, lo común, lo cotidiano. Las familias deben participar activamente en el centro, pero tenemos que ofertar actividades relacionadas realmente con sus intereses, porque si yo propongo una actividad que no parte de tus intereses, lo que decía antes, ¿no? Cuando construimos planes que los propongo yo, así unilateralmente, pues no voy a tener una participación como me gustaría, ¿no? Mayoritaria. Otro tema que daría mucho para hablar sería el tema de la accesibilidad. No somos accesibles, hablamos con una jerga que no nos entendéis y no entendemos que no todo el mundo maneja un ordenador o que tiene ni siquiera WhatsApp, ¿no? Yo mismamente esta mañana que tuve un encuentro con un papá me decía, es que claro, ahora todo va por ordenador y dice, yo no soy de ordenador, pues efectivamente. Este papá no había recibido las notas, o sea, no se le habían enviado el boletín de notas al ordenador y él no utiliza el correo electrónico. Tenemos que utilizar otros canales para llegar, porque damos por supuesto una normalidad que no existe, ¿no? Tenemos que ser accesibles en los tiempos que utilizamos, pues lo que decíamos, no todo el mundo puede ir por la mañana a una entrevista, y en el lenguaje, cómo lo utilizamos, no solo en cuanto a los tecnicismos, sino un lenguaje cuidado, un lenguaje respetuoso. Bueno, hace poco Ana escribió una entrada, ¿no? Sobre nuestros informes psicopedagógicos, sobre cómo pueden ser accesibles, ¿no?
Nosotras, antes de emitir un informe, bueno, durante todo el proceso del informe lo compartimos con la familia, pero nos cuidamos mucho de que eso que ponemos ahí escrito sea algo pues, que responda a un enfoque de altas expectativas sobre el alumnado y que hable en positivo de la familia, porque podemos igualmente detectar barreras o dificultades sin tener que ser hirientes o sin tener que tener un lenguaje sancionador, ¿no? Pues eso, una coordinación, volviendo a las coordinaciones que hablaba anteriormente, cuando hay una coordinación interinstitucional, que haya transparencia, ¿no? Que no haya un secretismo de, ay, pues ahora están servicios sociales, ahora... Si todo fluye, si la ley de protección de datos, si todos tenemos acceso o tenemos autorización, no es ninguna barrera, pero siempre y cuando seamos transparentes, porque además, cuando somos transparentes, a las familias, he estado hablando con la trabajadora social de referencia, lo vivimos como un proceso natural, no es nada de secretismo ni ningún tabú, ¿vale? Por eso, pues lo que ponemos ahí, como en el último apartado, ¿no? La confidencialidad y la ética de la información consensuada. Vale, entonces, bueno, hasta aquí un poco el recorrido de ese modelo de escuela inclusiva, de esas barreras con las que nos encontramos y cómo tratamos de superarlas, de solucionarlas, ¿no? Porque tenemos que decir que, bueno, pues lo que estamos intentando transmitir desde el principio, que pese a que tenemos unas instrucciones y sabemos que no en toda España se funciona de la misma manera, por lo que decía antes, porque cada comunidad autónoma tiene un decreto de orientación y un modelo, por tanto, sí que, bueno, decir que en Asturias hemos sufrido un retroceso, una involución en cuanto a estas instrucciones que se han publicado ahora referidas al proceso de admisión del alumnado. Se ha modificado exclusivamente lo que tiene que ver con el alumnado de necesidades educativas especiales o el alumnado NEAE con necesidad específica de apoyo educativo, ¿no? En este sentido, tenemos que manifestar nuestra repulsa pública hacia esas instrucciones que contravienen convenciones internacionales, porque finalmente de lo que se trata o lo que se nos obliga a hacer en esas instrucciones es continuar con ese modelo del déficit, como decía antes, según el cual las orientadoras y orientadores evaluamos psicopedagógicamente al alumnado y determinamos necesidades educativas especiales y recursos. En base a unas categorizaciones, a una categorización que establece la Administración Educativa, que es esa y no otra por cuestiones exclusivamente económicas, y que en base a si pertenece o no a esa categorización, que categorizar no significa otra cosa que jerarquizar, entendemos que es algo totalmente inasumible desde un modelo de escuela pública, categorizar y jerarquizar al alumnado, ¿no? Decir quiénes sí, quiénes no, a quién le proporcionamos los recursos y a quién no, ¿no? Los recursos son derechos del alumnado, no son dádivas ni regalos que proporcionan las administraciones educativas. En este sentido, la propuesta que hacemos desde orientación es que los recursos especializados de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje deben estar en los centros con los mismos criterios con los que están el resto de los compañeros, el resto de los docentes. Es decir, se dota de un profesor o profesora de educación física no en base al número de alumnado que precisa hacer práctica deportiva en función de sus condiciones biológicas, metabólicas o estilo de vida sedentario o no. Se dota de ese profesorado de educación física en
en base al número de alumnos y alumnas. Es algo que exigimos desde orientación, que no se vincule, es la única forma en la que podemos, o a partir de la cual podemos escaparnos de este modelo del déficit y estar trabajando en un modelo de escuela inclusiva que es el que queremos, ¿no? La única forma de salirnos definitivamente de esto es desvincular, y así se lo manifestamos continuamente a nuestras direcciones generales, desvincular la dotación de recursos de la elaboración de un dictamen de escolarización, que además condiciona y vulnera los derechos de los niños y niñas con diversidad funcional, puesto que no pueden elegir sus familias el centro que quieren, puesto que esos recursos determinan y condicionan la escolarización en un centro en el que existan esos recursos, ¿no? Con lo cual, nuestra propuesta dentro de ese marco de autocrítica y activismo radica precisamente en eso, ¿no? En que se dote a los centros de los recursos especializados de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje en base al número de alumnado, en base a la ratio y no en base al número de dictámenes. En un modelo de escuela inclusiva son maestros y maestras de apoyo a la inclusión. No tienen que realizar, no realizan terapias individualizadas con el alumnado fuera del aula. Son compañeras y compañeros que están dentro del aula apoyando al docente, más que al alumno en concreto, al docente, puesto que, como decíamos al principio, el modelo de escuela inclusiva se basa en la identificación para superar esas barreras a la presencia, a la participación y al progreso del alumnado, ¿no? Queremos decirlo porque en ese marco es en el que tiene sentido nuestro trabajo. El modelo de escuela inclusiva se basa fundamentalmente en la prevención, en ser capaces de diseñar actuaciones preventivas dirigidas a toda la comunidad educativa. Patricia. Sí, nada, vas a seguir proyectando. Sí, Sí. Yo quería añadir que nada, que el modelo preventivo, claro, es mucho más costoso y más cansado, ¿no? En el modelo del déficit, que era mucho más paliativo y era una intervención terciaria, porque como comentaba al principio, cuando os comentábamos que la diversidad, ¿no? Éramos todos y todas y que todos teníamos nuestras necesidades, claro, no es lo mismo pues atender a la totalidad del alumnado de un centro que solo a los NEAES, que son 30 o 40, ¿no? Eso es mucho más costoso y más cansado, pero claro, para eso necesitamos recursos personales y sobre todo tener interiorizado este discurso, porque si no, no estamos siendo consecuentes. Por un lado, pues tenemos esos corta y pega, ¿no? Modelo social de la discapacidad, sí, barreras externas, pero al final centramos el problema en el alumno-alumna. Entonces, bueno, nosotras queremos ser consecuentes y vivimos esto con frustración y con pena, porque, bueno, es cierto que somos activistas y que nuestra responsabilidad intentamos hacer nuestras prácticas lo más inclusivas posibles, pero luego es cierto que estamos encorsetadas porque hay cosas que no nos podemos saltar, ¿no? Que nos obliga la legislación o nuestra administración. Totalmente, porque además la administración pretende hacernos creer que si no pasamos por ese aro de evaluaciones psicopedagógicas, categorizaciones, dictámenes, resoluciones de escolarización, si no pasamos por ahí, esos niños y niñas no van a tener esos recursos que necesitan, ¿no? Con lo cual, al final es labor de las orientadoras y orientadores proporcionar esos recursos. Insistimos en que si los recursos estuvieran en el centro, no tendríamos nada que categorizar, porque, como decía Patria al principio, la atención a la diversidad supone que es a toda la diversidad. Todos somos diversas y diversos. El problema es que, esta expresión que surge en los 90, que en ese momento tenía sentido, ¿no? Puesto que veníamos de un sistema en el que la diversidad funcional estaba escolarizada en centros de educación especial. En el momento de la integración se alude a esa atención a la diversidad, entendiendo la expresión en su totalidad, ¿no? La diversidad como todos y todas. El problema es
que luego se ha ido pervirtiendo esa expresión, ¿no? Y entonces ahora mismo, siempre que en un documento oficial, en un documento profesional, vemos esa expresión de atención a la diversidad, lo que viene a continuación, inmediatamente después, siempre es referido al alumnado NEE o NEAE. En un modelo de escuela inclusiva entendemos que a todos y todas nos pueden pasar cosas y nos pasan cosas. Otra cosa es, y precisamos ayuda más o menos personalizada, ¿no? Otra cosa es que esas cosas que nos pasen sean categorizadas o categorizables por esa administración educativa. Es decir, a un niño o una niña cuyos padres estén separando necesita apoyo educativo, puede necesitar apoyo educativo porque puede que no consiga llevar adelante adecuadamente su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Un hermano con problemas oncológicos. Pueden pasar millones de cosas que precisen un apoyo más o menos personalizado. Es una categorización totalmente sesgada, que no es operativa y que no responde a la realidad, porque como bien comentas, esas necesidades, ¿no?, que vienen determinadas por ese diagnóstico. Podemos tener un alumno con un trastorno espectro del autismo sin ningún tipo de necesidad especial y efectivamente, yo que trabajo en secundaria, la adolescencia sabéis de sobra que es una súper compleja y bueno, pues hay unas necesidades ahí, como decía antes, ¿no?, propias del momento evolutivo, importantísimas que atender y más en los tiempos que vivimos ahora, ¿no?, con el ciberbullying, otras realidades que antes no teníamos, que son necesidades, ¿no?, también que barajar. Exactamente, ese homogeneizar esas categorías, ¿no? O sea, ese establecimiento de las categorías, con ello lo que se pretende es homogeneizar una respuesta educativa a colectivos evidentemente diversos, como cualquiera, ¿no? Y eso en base exclusivamente a criterios económicos, ¿no? Bueno, pues este tipo de alumnado precisa esta atención y en ese sentido estamos también continuamente haciendo autocrítica y crítica también a las administraciones, ¿no?, que nos obligan un poco a hacer esa labor que nos horroriza y que además no queremos, nos rebelamos completamente contra esa labor de contables, ¿no? Y más ahora a final de curso. Bueno, este año, bueno, pues por el tema del COVID y esta nueva normalidad, pues los plazos se han alargado, ¿no? Pero normalmente se presentan en Asturias los dictámenes en marzo, abril y ahora estamos con nuevas escolarizaciones, ¿no? Entonces nos obligan un poco a llevar a cabo esa función de contables, ¿no?, de sumar, dividir horas de PTAL en función del número de tal. Y bueno, estamos completamente en contra de este modelo que no nos deja hacer lo que realmente queremos hacer, porque si un orientador o una orientadora dedica el 80% de su tiempo a hacer evaluaciones psicopedagógicas, no puede hacer otras cosas, ¿no? Entendemos que en este modelo de escuela inclusiva, que no es nada nuevo, porque no venimos a contaros nada nuevo. A veces se nos dice que somos radicales. Esto, a ver, es que la integración es de los 90, ¿no? La inclusión del 2000, estamos en el 2020, o sea, realmente, bueno, pues no entendemos que los cambios efectivamente tendrán que ser lentos, pero no pueden tardar 30 años, ¿no? Porque nos estamos dejando a mucha gente por el camino. Bueno, y después de comentar todo esto, que realmente es lo que vivimos y no tenemos ninguna intención de pontificar en absoluto, sino de exponer cuestiones relativas a nuestra práctica profesional, pues a continuación os traemos una serie de prácticas que llevamos a cabo en nuestros centros y que estarían dentro de ese modelo que nada tiene que ver con el modelo del déficit y con el modelo de evaluaciones psicopedagógicas. Voy a volver a compartir pantalla y vamos a ir bueno, hablando de estas actuaciones
diferentes que hacemos, porque que no las hacemos solamente nosotras, sino para que, bueno, también llegar a ese público, ¿no? A las familias, que sepáis, bueno, pues que nuestro trabajo se basa en otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a ir proyectando y, como decía Patri antes, pues pese a esas instrucciones que nos condicionan y nos determinan, también tenemos parte de responsabilidad individual en los cambios. Sabemos que los cambios no vienen solos, sabemos que los cambios tienen que surgir de las personas porque la legislación siempre es posterior, ¿no? En este sentido, bueno, pues queremos presentaros una colección de actuaciones que pueden tener que ver con estas cuestiones que estamos hablando de escuela inclusiva, ¿no? Bueno, pues experiencias reales desde la escuela del siglo XXI, que es la que tenemos y que se merece una orientación para el siglo XXI también. Algo muy importante, Patri, hablamos las dos aquí indistintamente. Nos encanta porque ahí es donde tenemos parcela para hacer los cambios, ¿no? En reformular los documentos, para bien y para mal. A veces no tenemos plantillas, ¿no? No vienen preestablecidas en cuanto, bueno, pues a cuando tenemos que hacer alguna memoria, ¿no? Al final de curso, o bien el diseño de nuestros planes de actuación. Nosotras comenzamos ya nuestros planes con un marco teórico, ¿no? El marco teórico es el que define luego nuestras actuaciones, y en eso pues tenemos mucho que decir, porque al final los documentos escritos es lo que va para inspección, ¿no? Y lo que va a los servicios de orientación. Entonces, ya que no tenemos una plantilla dada, qué mejor que redefinirla y rediseñarla, ¿no? Tenemos una oportunidad aquí de oro, no solo en cuanto a los planes, sino en las actas que hacemos. En orientación estamos constantemente haciendo papeleo, entonces, bueno, pues vamos a aprovecharlo para beneficio, ¿no? Sí, una de las cosas que nos preocupamos por cambiar es esa hoja de demanda. Claro, insistimos mucho en esto, ¿no? En salir de este modelo y del déficit y demás, pero claro, si la hoja de demanda para que un orientador o orientadora intervenga se llama hoja de demanda de evaluación psicopedagógica, bueno, pues en blanco y en botella, ¿no? Realmente lo que estamos transmitiendo, lo que estamos diciendo es que esto es lo único que sabemos hacer y es lo único que nos pueden pedir, ¿no? Bueno, pues hay que cambiar esas prácticas, hay que hacer otro tipo de comunicación oficial con nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, bueno, pues sería más bien una hoja de demanda de intervención. Hay muchos tipos, insisto, hay muchos tipos de intervención que podemos hacer, desde asesoramiento metodológico, asesoramiento en accesibilidad, en acción tutorial, coordinación con familias, con agentes externos, coordinación interinstitucional. Bueno, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también cambiar esos documentos claro. Es muy importante, sí. Perdona, Ana, fijaros, sí. Porque a veces para cambiar nuestro rol también tenemos que visibilizar qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Entonces, como comenta Ana, si en esa hoja de demanda explicitamos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Cuántas cosas diferentes podemos hacer, la gente nos va a pedir más esas demandas. Y los documentos, como comentaba anteriormente, ¿no? Una de las, ahora en las valoraciones finales que hacemos al cerrar el curso, desde las diferentes tutorías, nos pedían un poco como, bueno, un acompañamiento en relación tutorial, ¿no? Porque es una labor, como sabéis, compleja y demás, y entonces, qué buen momento, ¿no? Para comentarles desde el Departamento de Orientación, con los diferentes perfiles que tenemos, qué cosas podemos hacer, ¿no? Desde luego la evaluación psicopedagógica va en el último lugar, porque antes de eso hay tantas actuaciones que podemos, preventivas, que podemos realizar, y fijaros que una de las más valoradas con mis compañeras y compañeras es esa coordinación, son los momentos de coordinación y el acompañamiento, los encuentros familiares, porque
somos también promotoras de esos cambios, pero tenemos también que actuar un poco como modelado, ¿no? Entonces, cuando tú das una alternativa, porque hablamos mucho de esto, no es que no, o sea, cuando de la administración no es que no queramos trabajar, no es que no digamos, no, yo no quiero hacer evaluación psicopedagógica, no quiero hacer esto porque puedo hacer otras cosas más, ¿no? Entonces, ahí en esos documentos es donde nosotras podemos realmente redefinirnos y decir qué es lo que hacemos, ¿no? Desde ese modelo preventivo. Efectivamente, y desde luego que la evaluación psicopedagógica estaría en uno de los últimos lugares, porque si conseguimos hacer esa labor de prevención, realmente los ajustes que tendríamos que hacer serían mínimos, pero incluso cuando hacemos evaluación psicopedagógica procuramos darle otra forma, ¿no? Revisar esos informes que hacemos, que a veces pues bueno, no llegan, los compañeros y compañeras pues no se leen, no los conocen, porque por lo que decía antes Patri, ¿no? Porque no son accesibles. En este sentido, bueno, pues planteamos que las orientaciones dentro de un modelo de escuela inclusiva, dentro de un diseño universal de aprendizaje, las orientaciones que se pueden dar no deben tener un nombre y unos apellidos, ¿no? Puesto que las orientaciones, que en este caso, como recoge la imagen, sin ningún nombre y sin ningún apellido, ¿no? Aquí había un niño diagnosticado con TDAH, pero desde luego que las orientaciones que se proporcionan sirven para él y para cualquiera, ¿no? Luego, ¿por qué vamos a tener que seguir con ese estigma y con ese documento en el que venga un nombre y unos apellidos en concreto? Bueno, pues en este sentido también procuramos hacer las cosas diferentes. Esta imagen es de Genially, que es la aplicación que estamos utilizando ahora mismo, y la insertamos en los informes de evaluación psicopedagógica para que bueno, pues puedan acceder a ella nuestros compañeros y compañeras y las familias y todo aquel que lo desee, ¿no? Coordinaciones interinstitucionales. Bueno, como comentábamos anteriormente, ¿no? Es fundamental. Si queremos diseñar planes realmente realistas y que trabajen ese desarrollo integral, tenemos que coordinarnos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo trimestralmente, pero nosotras realmente la coordinación la realizamos siempre y cuando se dé la necesidad, ¿no? Porque al igual que, bueno, pues decíamos en ese diseño, también cuando hay que hacer valoraciones, sobre todo en el caso de los equipos de orientación, en ese paso de infantil a primaria, pues es importante no solo coordinarnos para esa valoración de las posibles barreras que pueda tener nuestro alumno y nuestra alumna, sino en ese acompañamiento posterior y ya permanencia en el centro, ¿no? Porque ese camino no debería de terminar una vez que ya se valora y se detectan las necesidades, barreras y demás, ¿no? Sino que podamos hacerlo. Y entonces, claro, cuando estamos todos los agentes, como comentaba antes, sanitarios, sociales, además el peso de nuestras orientaciones viene mucho más motivado y respaldado, ¿no? Porque es una actuación democrática. Sí, además también nos parece fundamental coordinarnos con asociaciones de familias, bueno, pues, con todo aquel que nos quiera venir a ver, ¿no? Pues en la imagen, en este caso concreto, son las compañeras de la asociación TEL Asturias, de Trastorno Específico del Lenguaje. Sí, yo añadiría no solo que nos vengan a ver, sino que vayamos a verlas. También. Yo este año por primera vez, cuando estamos en un centro, tenemos por costumbre visitar los sitios en primera persona, ¿no? Porque cuando hacemos una orientación y hablamos de los espacios, pues hay que hablar con propiedad y orientar sobre algo que no conoces nos parece muy osado. Entonces, qué mejor que de primera mano conocer pues, todos los programas que ofertan e incluso ver al alumnado ahí muchas veces ¿no? Pues lo que decíamos antes, en otros contextos nos da mucha información.
Por supuesto, también ONGs, en este caso, bueno, la Fundación Diagrama, trabajamos con ella a través de programas que presentan a educación compensatoria y al IRPF y, bueno, pues en este caso es una coordinación con familias de nuestro alumnado en un proyecto de apoyo psicosocial de acompañamiento para las tardes, ¿no? Lo que comentaba antes de asesoramiento en metodologías activas, bueno, pues estos son nuestros coles, el Colegio Príncipe de Asturias en Las Regueras, bueno, en este caso están los niños y niñas trabajando en cooperativo, Aprendizaje Servicio, el Colegio Bernardo Gurdiel, Belmonte de Miranda, uno de nuestros pueblos de montaña, con, bueno, aquí aprendizaje basado en proyectos. Otra pata importante sería la reformulación de espacios. Bueno, pues aquí espacios de aprendizaje de este cole que pone un supermercado con todo lo que se puede trabajar ahí, ¿no? Este sería el espacio de la calma. Patri. Es un antiguo instituto con la sala de profesores. No tenemos imagen del departamento de orientación, que yo digo que cambió muchas prácticas porque era horroroso, y tuve la suerte de vivir esa reforma. Y fijaros que un pequeño sofá con una mesa redonda cambió de manera radical la forma de interaccionar todos, ¿verdad? Porque es un espacio de encuentro, es cálido y entonces, bueno, pues eso ya te predispone a que cuando entras en un sitio, ¿no? Pues vayas ya relajada y no te enfrentes a esas horrorosas sillas verdes y mesas que son de hace mucho tiempo, que el otro día encontramos la etiqueta y no os voy a decir una mentira, pero tienen muchísimos años, ¿no? Ese mobiliario. Son indestructibles. Claro, algo tan simple como pudo ser en el caso de Patri, ¿no? El cambiar una mesa de estas que te aleja muchísimo de la gente a la que te va a ver, ¿no? Cambiar una mesa por una mesa redonda y un sofá, pues determinó también prácticas nuevas. Bueno, este es el equipo de orientación en el que yo trabajo, pues lo mismo, ¿no? Intentar adecuar esos espacios porque, bueno, es importante trabajar a gusto y trabajar bien. Recreos inclusivos es fundamental, ¿no? Pues para todo, para la inclusión del alumnado, para trabajar cuestiones de género. Bueno, esa pérdida de la hegemonía del fútbol en nuestros centros es vital, ¿no? Para generar precisamente nuevas prácticas de niños y niñas a los que no les interesa jugar al fútbol y les interesan otras cosas, ¿no? Que también se puede jugar al fútbol, pero no de manera hegemónica, ocupando el 90% del espacio. Bueno, pues esto sería en Asturias, ya sabéis que llueve mucho, pues hay alternativas de ocio para cuando no se puede estar en el patio, ¿no? Algo muy inclusivo porque además facilita enormemente el acceso de las niñas a deportes, ¿no? Pues un rocódromo, algo muy asequible y barato que se instala en el centro poniendo las presas, bueno, pues hace que se participe de otra manera. Tenemos coles con bosques que ahora mismo pues nos viene, o ahora en septiembre, ¿no? Con esta nueva normalidad nos vendrá muy bien para estar cumpliendo esa distancia social. Programas de prevención, programas de autocuidado. En estas imágenes pues estábamos practicando mindfulness. Bueno, pues el facilitar, el promover conductas prosociales entre el alumnado va a hacer que podamos desde pequeñitos, porque la imagen de antes una de las imágenes era de infantil, pues hacer esa prevención del acoso escolar, ¿no?
esta es una actividad también que hace referencia, se llama Stop Bullying. Bueno, pues también, ¿no? En vez de dedicarnos a hacer evaluaciones psicopedagógicas, queremos hacer otras cosas, como decía Patri, no se trata de no trabajar, sino todo lo contrario, ¿no? Pero trabajar en otra línea. En este sentido, bueno, pues presentamos proyectos de innovación educativa. En este caso, las compañeras estábamos en un proyecto de educación emocional para la prevención de la violencia de género, en el que participamos profesorado, familias y alumnado. Otro proyecto de innovación, escenarios para el diálogo y buen trato. Bueno, pues cómo usar el teatro para la prevención de la violencia. Gamificación en el aula. Bueno, proyectos dirigidos desde orientación, pues dirigidos a toda la comunidad educativa, ¿no? Frente a esas evaluaciones individuales. Hacemos formación, lo que comentamos todo el rato, ¿no? Para intentar minimizar esas barreras culturales y prácticas. Y bueno, pues esta última imagen es un desayuno pedagógico que hicimos con una magnífica persona, con Karma Timoneda, que nos explicó un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, Como veis, nos gusta mucho la comida. Antes hablábamos de los espacios, pero que también los espacios se pueden hacer afables con la gastronomía, ¿eh? Que siempre es un elemento importante. Exacto, es cuestión de intentar hacer las cosas de otra forma, bueno, pues un poco promover prácticas alternativas, ¿no? a ese modelo en el que se nos encasilla. Y bueno, pues más o menos hasta aquí teníamos para contaros, y ahora no sabemos si hay preguntas o Cristina o Leticia nos contarán. Y bueno, estamos a vuestra disposición. Sí. Bueno, ahora entra Leticia también. Estamos encantadas de haberos escuchado con la piel de gallina, preocupadas porque partimos de una situación no ideal, ¿vale? Ese estudio al que habéis hecho referencia, donde España no sale muy bien parada en el tema de inclusión, es preocupante y mueve a la acción, mueve a la no indiferencia y a que desde cada parcela, desde cada puesto, se tenga una postura activa y se hagan muchas cosas para que cambiemos esa visión. Me encanta también la idea de la orientadora como asistente, como aportadora de actividades, de metodología para todos y para todas, no solamente para aquellos que se supone que tienen que llegar a una normalidad inexistente o a un estándar que casi nadie cumple. ¿Vale? Leticia ha estado recogiendo preguntas del chat que os va a pasar. Perfecto. Pues, tenemos a Carmen Panizo, que preguntó qué pueden hacer las familias cuando los orientadores y las orientadoras alargan plazos para valorar de nuevo al alumno, al alumnado ya diagnosticados por UNMI con NEAE. ¿Y es necesario volver a repetir las valoraciones y alargar la burocracia? Pues desgraciadamente desde este modelo sí, porque bueno, tenemos con carácter prescriptivo, tenemos que repetir esa burocracia con carácter prescriptivo en las nuevas escolarizaciones, que lo hacemos ahora con los niños y niñas que entrarán el curso que viene en infantil de 3 años, luego con el cambio a primaria y con el cambio a secundaria. Ahí lo hacemos de manera prescriptiva, pero sí que, bueno, pues desgraciadamente decir que sí, este modelo
nos obliga a validar toda esa información que llega de otros sectores, de otras instituciones, como puede ser salud mental, como puede ser neuropediatría, no validarla en el sentido de decir si es verdad o no, que tontería, que por supuesto no juzgamos ninguna información, pero sí que tenemos que hacerla propia para pasar a nuestra consejería, ¿no? Que es quien va a proveer de recursos, y entonces le interesa saber al detalle valga la redundancia, qué recursos determinamos para ese alumnado. Desgraciadamente sí, alargar los plazos, también algo que a lo mejor las familias desconocen. Y algo que tampoco, o sea, que también contraviene leyes orgánicas. A nosotras nos establecen unos plazos prescriptivos para presentar esa documentación burocrática, ¿no? Porque esa documentación la tenemos que presentar ante comisiones técnicas formadas por inspectoras e inspectores y asesores del servicio de orientación en este caso, ¿no? Tenemos que presentarlas y tenemos que presentarlas en plazo, en tiempo y forma, ¿no? Que nos obliga la administración. En las comisiones ordinarias estarían, bueno, en nuestro caso en marzo. Esto significa que algo que desde luego que las familias no tienen por qué saber y que además tendrían que estar totalmente en contra como estamos nosotras. Esto significa en la práctica que si yo determino una necesidad educativa en un alumno, en una alumna en septiembre, mi administración no me deja presentar ese documento hasta marzo. No me dejan, no es que la orientadora o el orientador alargue los plazos, no, es que no nos dejan presentarlo. Solamente hay una comisión permanente que exclusivamente lleva casos sobrevenidos, y por casos sobrevenidos la administración entiende básicamente un accidente, ¿no? Donde tú estabas bien, no necesitabas nada, tienes un accidente y precisas una serie de recursos, o un cambio de domicilio que implique un cambio de centro. El resto de las casuísticas no nos dejan tramitarlo en esa comisión permanente. Luego hay que alargar el plazo hasta marzo y esperar a que esa comisión técnica resuelva esa documentación. Luego no es exactamente que los orientadores y orientadoras alarguemos los plazos, sino que esos plazos están establecidos en norma, porque no se regulan de otra forma. Y si así fuera, que se alarguen los plazos, yo animo a las familias a preguntar directamente. No tenemos que tener miedo, es como cuando hablaba antes de esas relaciones de horizontalidad, ¿no? Que ¿por qué no vamos a preguntar? Bueno, nosotras cuando hacemos una evaluación psicopedagógica que por lo que sea se alarga, también es una buena práctica ir acompañando a la familia y llamar para informar, porque mientras estás esperando, pues es como cuando, pongo siempre el ejemplo del médico, ¿no? De los resultados de los análisis de sangre, estás ahí hiperventilando. Bueno, pues eso es necesario también hacer ese acompañamiento, al margen de los procesos burocráticos y normativos. Vale, hay otra pregunta, vamos, son un par de ellas, van un poco unidas, que debe de ser una compañera vuestra, se llama Montserrat Alonso, y dice, pero ¿cómo nos enfrentamos los orientadores y orientadoras a la administración? ¿Cómo rompemos ese modelo obsoleto? Y luego un poco más para abajo continúa y dice, ¿cómo podemos cambiar los formatos de documentación si ya vienen dados por la administración? Bueno, vienen dados, sí. Nosotras también tenemos unos modelos de informe de evaluación psicopedagógica, por ejemplo, pero tenemos determinados los epígrafes. El tipo de evaluación psicopedagógica que yo haga, que yo pase un cuestionario sobre inteligencias múltiples, o pase un WIS, o pase una escala McCarthy, o lo que yo quiera, eso no me lo determina la administración. Que yo pueda hacer un Genially, como os hemos puesto, pueda añadir un código QR para que acceda el profesorado, eso no me lo determina la administración. Nosotras
entendemos que al final, desgraciadamente, tenemos que obedecer esa norma, ¿no? Aunque no la compartimos, como hemos intentado dejar claro a lo largo de esta tarde, ¿no? Que no queremos ser el dique entre las familias y la administración. Tenemos muy claro quién tiene la razón y desde luego que nuestra labor ahí sería la de informar a las familias para que ejercitasen sus derechos. Pero bueno, la administración nos determina unas funciones y unos plazos. Y al final, básicamente se reducen a eso, se reducen a que en el mes de marzo tenemos que entregar esa documentación. Pero el curso son 9 meses. Las prácticas, a mí nadie se mete con mis prácticas, ¿no? O nadie me dice el tipo de prácticas que yo tengo que hacer. Y en este sentido, animar a compañeras y compañeros bueno, pues a salir de ese modelo, porque vale, yo tengo que terminar doblegándome, ¿no? y presentando ese listado de dictámenes con esa categorización y demás, pero el resto del curso, a mí nadie me dice, yo soy directora de un equipo de orientación y bueno, tengo asignado un presupuesto como en cualquier centro educativo y nadie me determina si ese presupuesto me lo tengo que gastar en pruebas psicométricas o me lo puedo gastar en cuentos para trabajar en educación emocional, por ejemplo. Eso nadie me lo impide. La administración no me determina eso, solo me determina una cuestión de forma. Usted entrega una factura y adjudíquelo a un programa, a una letra, ¿no? El programa de gestión económica. Luego, tampoco, o sea, si nosotras mismas no cambiamos nuestras prácticas, no va a ser la administración la que nos diga, venga, voy a daros, ¿cuánto dinero necesitáis? Voy a daros estos recursos para que hagáis prevención. No, no lo van a hacer. Sabemos que no, pero también sabemos que el esperar por eso no deja de ser cierto inmovilismo y cierta queja, ¿no? El instalarse ahí, ay, es que, ay, bueno, pues muy bien, hay que quejarse, por supuesto, y hay que quejarse cuando hay que quejarse y donde haya que hacerlo, ¿no? Y de hecho, siempre que podemos lo hacemos públicamente para manifestar nuestra postura, pero además tenemos esa responsabilidad individual en el cambio y tenemos que hacer por cambiar nuestras prácticas. Total. Yo respecto a los documentos quería añadir que realmente, en mi opinión, lo que viene prefijado son los apartados, pero el contenido de los apartados somos totalmente independientes para modificarlos a nuestro gusto. Yo así lo hago, llevo años haciéndolo y nunca nadie, como dice Ana, me ha cuestionado ningún documento ni ninguna práctica, resolviendo siempre necesidades de los centros, del alumnado, de las familias, actuando de otra manera. La responsabilidad empieza en lo individual y efectivamente yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de qué modelo de orientación tenemos, ¿no? Porque realmente nosotras estamos haciendo autocrítica constantemente y nos damos cuenta de estas disonancias y creemos que muchas compañeras y compañeros se mueven también todavía entre estas ideas, pero es difícil a veces llevarlas a cabo. Yo creo que tenemos mucho más poder en los centros de lo que pensamos y que, como os comentaba anteriormente, si modelamos, ¿no? y ofrecemos alternativas a esas actuaciones, generalmente siempre son bien recibidas. Entonces, la fuerza empieza en lo individual y, lógicamente, tendría que seguirse un movimiento grupal que no existe, desafortunadamente. No podemos decir otra cosa. En Asturias contamos con la estrategia en red. Realizamos reuniones aproximadamente bimensuales donde nos reunimos las estructuras de orientación para debatir de temas relevantes que en ese momento estén aconteciendo. La fuerza, desde luego, está en el grupo, pero también creemos que la parte de responsabilidad y de autocrítica es fundamental, porque si no, un movimiento no se genera solo con esa parte individual. Y además de nuestras actuaciones en los centros, pues la movilización en las redes sociales, la publicación de artículos, el escribir, el teorizar sobre este modelo que, bueno, pues si indagáis un poco, no nos encontramos, ¿no? Con esto de la accesibilidad, de la que hablamos de los informes psicopedagógicos, de los documentos inclusivos, pues esto, al igual que Ana y yo lo hacemos, lo pueden hacer todas las compañeras que están, por supuesto, en la misma línea, ¿no?
Entonces, claro, porque que la administración no nos obligue a hacer estas cuestiones no significa que estas prácticas sean ilegales, ¿no? O sea, claro, nosotras podemos diseñar perfectamente nuestras prácticas. Yo puedo decidir si quiero ir a un centro a hacer evaluación psicopedagógica o quiero coordinar un programa preventivo de educación emocional contra la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Yo decido dónde quiero estar y la administración no me lo prohíbe, claro que no. Es más, me da dinero para hacerlo. Luego, también hay que cambiar esos discursos victimistas, ¿no? Por una parte de, ay, es que estos cambios radicales y bueno, ¿qué podemos hacer frente a la administración? Bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿eh? De hecho, las hacemos. la administración Legalmente, todas. somos nosotras. La administración somos nosotras, lo decía También al somos principio, nosotras, ¿no? efectivamente. Aunque estemos ahí debajo en el escalón, En el último... en el último escalón, pero también somos administración educativa. Vale. Sí, Leticia, no, yo quería citarla para la semana que viene porque estoy escuchando toda la semana. Repetir. De Vale. hecho, hay el último comentario. Hay un par de comentarios. Carmen vuelve a decir, desgraciadamente, cuando preguntas más de 3 veces y más si lo acompañas de escrito, ya estás completamente señalada. Yo, si me dejáis como madre, me gustaría como madre contestarle que tu primera prioridad es tu hija o tu hijo. Y si tú tienes una documentación que acompaña a tu criterio y a lo que tú piensas, a mí me daría igual que me señalaran. Yo entiendo ese sentimiento, pero cada uno tiene que hacer su trabajo y el trabajo de madre también es muy duro, ¿eh? No es por, vamos. Y entonces, otra pregunta es, ¿orientadoras de Andalucía se pueden unir a Estrategia en Red? No. Hay que hacer una estrategia en red en Andalucía. Exactamente, Leticia. Claro, nosotras en nuestro servicio de orientación, que ahora se llama Servicio de Equidad, a través de nuestra compañera Begoña Cañete, es el servicio que gestiona esa estrategia de formación en red. Que ella seguro que os facilitaría toda la puesta en marcha y todo su saber para gestionar eso. Pero bueno, es que fijaros, además, eso lo hacíamos en horario laboral, ¿no? Bueno, porque estábamos trabajando, lógicamente, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, porque la administración también tiene cosas buenas, ¿no? Lógicamente. Alguna tiene, lógicamente. Ese reconocimiento a esa labor, ¿no? A ir a formarnos orientadoras y orientadores alrededor de que nos preocupen e incluso pagarnos el desplazamiento hasta donde nos reuníamos y bueno, o sea, quiero decir, y considerarnos ese tiempo trabajado, por supuesto que así era, ¿no? Animaros, desde luego, animaros a pedirlo a vuestra consejería y por supuesto, vamos, sí, en lo que podamos ayudaros, podéis contar con nosotras. Claro. Yo creo que hay una compañera vuestra orientadora en el chat, que es la que está haciendo algunas preguntas, y bueno, yo la dejo a ella que recoja la idea, porque evidentemente esa es una iniciativa que tiene que partir del equipo profesional de orientación de Andalucía. Luego yo quería decir que la administración tiene una cosa maravillosa, que son personas. Entonces, yo conozco a grandes profesionales que se ven muchas veces atados pues, por toda la burocracia, pero no dejan de funcionar maravillosamente. Y bueno, pues ya no tenemos más preguntas. Yo solo quería, por concluir esta pregunta, que aunque no nos acompañan las fuerzas de la administración, las redes informales también tienen mucho peso, ¿eh? Nosotras, orientadoras, amigas también, nos apoyamos las unas a las otras porque también nos vemos muy solas, ¿eh? Y gracias al trabajo en equipo, yo especialmente de Ana, que tengo la suerte además de ser
íntima amiga, que somos íntimas amigas, pues es una forma de apoyarnos y seguir juntas en esta lucha, porque solas no lo podríamos hacer, ¿eh? La fuerza del grupo está ahí. Esto no es una empresa individualista, sino es una labor conjunta en la que nos tenemos que apoyar y ayudar entre todas. Está claro que hay que tener el sentimiento de comunidad. La comunidad la forman el alumnado, el profesorado y la familia. Y nos vamos aportando, nos vamos apoyando. Exactamente, las redes naturales de apoyo es que es fundamental. Es fundamental. A mí lo único que vamos, y yo por mi parte para terminar también, lo que sí que me gustaría sería mandar ese mensaje a las familias, ¿no? Mandaros ese mensaje y más a las familias de los niños y niñas con diversidad funcional que hayan podido tener experiencias negativas con nuestro perfil profesional, pues deciros que pues lo que comentaba Patri antes, ¿no? Estamos por supuesto que en el mismo barco. Cuando nos dicen, pero hay más gente que piensa así, muchísima más gente. Es que afortunadamente somos muchas orientadores y orientadores que queremos hacer las cosas de otra forma, ¿no? Porque además sabemos hacerlas de otra forma y podemos hacerlas de otra forma y procuramos demostrar que sí se puede, ¿no? Y en este sentido, gracias por habernos invitado y por dejar que visibilicemos estas prácticas que a veces, pesa mucha losa sobre nuestras cabezas de orientadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues el visibilizar las cosas que hacemos, que podemos hacer, para nosotras es fundamental, ¿no? Que llegue a las familias y que, bueno, pues esos orientadores de antes con el maletín y tal, pues cada vez afortunadamente hay menos, ¿no? Pues sí. Hablar? ¿Cristina? Ya está. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues yo sí, vamos a ir acabando, vamos a ir despidiendo. Yo quiero agradeceros de corazón, espero que cuando esto se normalice, pero de verdad, no este lío que tenemos ahora mismo, sí que nos podamos ver en una jornada presencial, que nos visitéis aquí en Cádiz. Ojalá, decimos que sí. Encantadísima. Claro, en Cádiz ya os digo que en toda Andalucía estaremos encantadas de recibiros y darle las gracias a todas las familias que nos han acompañado hoy y decir que la prioridad nuestra siempre son niñas y niños y son los verdaderos protagonistas y gracias a los que estamos aquí y vamos a dejarnos de adultocentrismo y vamos a poner a ellos y a ellas realmente en el centro de la educación, que es para lo que trabajamos toda la comunidad educativa. Y bueno, pues hasta otro día. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Y nos vemos pronto. Cristina, si quieres decir algo para despedir. Sí, yo le voy a dar eso, la gracias a Ana, a Patricia. Voy a hacer un pequeño saludo a Gema Otero, que ha puesto Sí, está por ahí, Gema. Y os voy a recordar a todas las personas que nos estáis viendo que el viernes a las 5:30 tenemos a Antonio Márquez, otro crack de la educación y que hay que escucharlo, que no nos lo podemos perder. Así que... Sin duda. Vamos a finalizar, voy a ver porque esta es la primera emisión, la primera vez. Nos estrenamos aquí, ¿eh? Nos estrenamos, voy a ver si soy capaz de compartir el vídeo. No se ha notado nada, Cristina. Nada, todo ha quedado, vamos, profesional. Ha quedado muy natural. Exactamente, es lo que más atrae, la naturalidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Con el vídeo de Antonio nos despedimos y nos volvemos a encontrar el viernes. Gracias. Gracias. Gracias.